Comencemos con la clase de hoy. Vamos a iniciar estas clases. Esta es la primera clase de Filosofía del Arte y vamos a comenzar esta clase estudiando la estructura base de 4 posiciones, que es la base fundamental para la creación. Crear es transformar una idea en imagen. La idea estimulante contiene intencionalidad, selectividad y poder. El poder estimulante es compartido con el impulso creativo mediante la intensidad de una potencia y presión. Es decir, en el estímulo creativo existen estos dos aspectos. Por un lado, el estímulo espiritual, que contiene intención, selección y poder, y por otro lado, el impulso físico, el impulso biológico, el impulso del poder mediante la potencia, intensidad y presión. En la fuerza existe potencia, intensidad y presión. En la energía existe intencionalidad, selectividad y poder. Vamos a ir poco a poco entendiendo estas cosas. Yo sé que son así, de momento son un tanto chocantes, pero vamos a ir comprendiendo poco a poco. El poder de la presión orientado en una dirección permite el recorrido. Es decir, la finalidad específica de la creación contiene en sí orientación, dirección y recorrido. La creación se establece mediante la dualidad complementaria entre energía y fuerza. Como os digo, la energía es intencional, selectiva y poderosa. Motiva la orientación, dirección y recorrido de la fuerza mediante presión, intensidad y potencia. Vamos a hablar de los justificativos de estas cosas, de por qué digo yo que la intencionalidad, selectividad y poder es parte de la energía y que la presión, intensidad y potencia es parte de la física o de la fuerza. El estímulo creativo contiene intención, selección y poder. Vamos a ver por qué. Primero, todo acto realizado es consecuencia del poderse realizar. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Estamos hablando de una frase que es categórica. Todo acto realizado es consecuencia del poderse realizar, es decir, por lo tanto contiene poder. Todo acto creado es por y para algo. El por qué y el para qué denota pretensión y propósito, es decir, tenemos ahí una intención. Y tercero, todo acto es único y distinto en su finalidad específica, y si es único, ha sido seleccionado entre otras posibilidades, es decir, intención, selección y poder quedan manifiestas en la creación de cualquier acto. Todo acto ha podido realizarse, por lo tanto, implica poder. Todo acto es debido a una necesidad, por lo tanto, ha sido intencionado, y todo acto es diferente al otro, por lo tanto, es producto de una selección. Vamos a hablar del justificativo de la fuerza. Decimos que el impulso creativo, estamos hablando del impulso, no del estímulo. El estímulo es algo espiritual. El estímulo es una estimulación mental del creador, la idea y estas cosas que nos motivan a crear es espiritual. Pero el impulso es un movimiento, es decir, es producto de la fuerza. El impulso creativo contiene presión, intensidad y potencia. ¿Por qué? Primero, toda creación conlleva fuerza en su impulso creativo. Esa fuerza se manifiesta mediante cierta intensidad. Ya tenemos la razón de por qué existe intensidad en la fuerza. Segundo, todo impulso creativo ejerce presión en su fuerza. Sabemos que existe presión en cualquier fuerza. Y tercero, toda presión se debe a la potencia de su fuerza ejercida. Y toda presión se debe a la potencia de esa fuerza ejercida. Ya tenemos los tres aspectos: potencia, intensidad y presión en el impulso, es decir, en la fuerza motriz que nos permite crear. Hay otro justificativo que es el tiempo, el espacio y la distancia que se obtiene al presionar la potencia en una intensidad. Cuando la potencia es presionada en una intensidad, se crea distancia entre el origen y lo originado, entre el autor y la obra, entre sujeto y objeto. Tiempo es la distancia entre una causa y su efecto, y espacio es la distancia entre un sujeto y un objeto. Por lo tanto, en el impulso creativo, en esa presión ejercida por la fuerza para crear algo, se establecen tiempo y espacio. La distancia entre un sujeto y un objeto es únicamente espacio. Se traduce en extensión, largo o corto. La distancia entre una causa y consecuencia creativa es tiempo. Luego, el proceso de sucesión consecutiva implica una razón por y una razón para el progreso de su conquista dentro del tiempo y del espacio. Causa y efecto provocan una distancia en tiempo entre lo pretendido y conquistado,
Y entre el sujeto y el objeto se establecen también estos aspectos del espacio. Luego, toda necesidad se justifica en el valor que la satisface. Toda necesidad se justifica en el valor que la satisface. Eso es importante, pensarlo y comprenderlo. La expectación a disfrutar de un bien que satisface es lo que origina la necesidad por conseguirlo. Luego sabemos que existe el por y el para, el estímulo y el impulso, la causa y el efecto, el sujeto y el objeto, la pretensión o propósito, es decir, la pretensión es como una demanda, el propósito es una oferta. La creación es consecuencia de una idea imaginada. Y la idea se transforma en imagen mediante la sucesión consecutiva de variables transformaciones particulares. Es decir, para crear necesitamos de esa sucesión consecutiva de variables sucesivas. La idea estimula e impulsa la consecución de la imagen cuando ésta se siente beneficiada, se sabe convincente o motiva su realización. Para poder crear, el sujeto debe ser prudente, firme y templado. Estas virtudes son importantes de comprenderlas y desarrollarlas en el proceso creativo porque son en sí las que nos permiten realizar obras de calidad. La causa, cuando agrada, convence o beneficia, motiva. Y eso es lo que debemos hacer con nuestra prudencia. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. Y el ser prudente en la elección de alternativas válidas para todos garantiza que después eso que es válido para todos no perjudique nunca nada. Luego, la elección que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. El sujeto debe ser firme en la consecución de aquella pretensión. El sujeto creativo ha de ser firme en la fidelidad y lealtad a la consecución de la imagen o a la consecución de la idea transformada en imagen. Y debe ser templado ante las diferencias, ante los accidentes, ante los errores que puedan surgir en el camino. Templado ante las diferencias que encuentre en el proceso. Eso es importante para poder superar las frustraciones. La templanza nos permite superar las frustraciones. La prudencia se desarrolla evaluando las consecuencias de las alternativas a elegir. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que pretendo hacer? ¿Qué consecuencias van a derivar de eso que pretendo hacer? ¿Qué voy a lograr con aquello que inicio? Esa actitud prudente nos permite discernir entre lo bueno y lo mejor y elegir aquello que beneficia siempre a todos por sobre aquello que beneficia solo al autor en particular. Aquel autor que realiza la obra para sí mismo va a tener un solo apreciador, sí mismo. Aquel autor que hace obras para la humanidad va a tener a la humanidad como apreciador de sus obras. Luego, la prudencia se desarrolla evaluando las consecuencias de las alternativas a elegir. La firmeza se desarrolla terminando aquello que se inicia. En esa rutina de terminar, si estoy alimentándome, lavar los platos, secarlos y guardarlos en el armario. Si estoy levantándome de la cama, hacer la cama, terminar de poner todas las cosas en su sitio. Si estoy haciendo un cuadro, empezar el cuadro y terminar el cuadro, no dejarlo a medias. Esa firmeza nos ayuda a desarrollar el carácter, a desarrollar ese convencimiento, esa firmeza, esa determinación y compromiso a lo que estamos realizando. Y la templanza se desarrolla superando las frustraciones. La frustración es un error. Del error no se aprende nada. Lo único que aprendes del error es que no debes repetirlo. Imaginaos a alguien que quiere pintar una obra mediante errores. Pues no lo va a pintar. El error no enseña. Del error no se aprende absolutamente nada más que aquello. No debes repetirlo porque es un error, es un accidente, es algo que no te sirve. Luego, la templanza se desarrolla superando estas frustraciones. Ejercita la evaluación de alternativas durante 7 días. Hazte ese ejercicio durante 7 días de si aquellas alternativas que estás tomando realmente son válidas para todos, si te benefician a ti y a los demás, si son dignas de tomar o son simplemente alternativas que no convienen. Ejercita también la determinación a terminar aquello que inicies. Durante 7 días trata de eso, de levantarte y hacer la cama antes de
meterte en la ducha, después dejar la ropa en su sitio, si hay ropa sucia, dejarlo en el canasto o en la lavadora o donde lo vayas a dejar, hacerte el desayuno, lávate la taza, sécala, guárdala en el armario. Si vas al trabajo, cumple con la labor que tengas que hacer en el trabajo y finalízala, no la dejes a medias. Si tienes algún tipo de compromisos, cumple esos compromisos, es decir, ejercita esa terminación de lo que inicias durante 7 días para ver el resultado. Y ejercita también la superación de frustraciones. Durante 7 días comparte tu experiencia con aquellas personas que han superado frustraciones, ve de qué forma lo han hecho, adquiere la manera de hacerlo y siente ese sentirse superior al error, sentirse superior a las diferencias, sentirse capaz de coordinar, cooperar, colaborar, coincidir, terminar aquello que has pretendido y que por alguna razón el accidente te distancia de aquella consecuencia a lograr. Así es que ten esta clase como ejercicio para poder ir desarrollando estas virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Espero que esta clase haya sido de interés. Nos vemos en la próxima.